Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Alberto, bienvenido. Ya. Marcando el norte, ¿eh? No el norte no está así, sino está hacia arriba, está hacia el cielo. Lo digo porque como lo saben muchos de nuestros telespectadores, pues se incorporan a alguien y siempre ¿Qué será viene eso del bien. norte? Claro. ¿Qué es eso? Bueno, llevamos una serie ya de programas sobre masonería, aquello que empezó con una pregunta de decir, oiga, ¿esto es un invento de los curas o qué es esto? Yo, por lo menos, que lo he seguido todo con mucho interés, me he dado cuenta, pero falta algo, faltan muchas cosas, pero en fin, lo bueno es lo mejor es enemigo de lo bueno. Por cierto, a usted en alguna emisora, porque esta es la 7ª vez que hablamos de masonería, ¿a usted le han dejado hablar en alguna emisora más de una vez sobre masonería? Tanto como aquí no. Pero sí que he hablado de esto. A la fuerza, empujando, ¿no? Empujando. Bueno, pues aquí puede hablar lo que quiera. Pero nos queda una cosa. Hemos hablado de las logias encubiertas, de las pantallas, las organizaciones pantallas. Pero claro, estamos hablando de todo esto porque todo esto al final nos afecta. Porque estos personajetes de los que estamos hablando, los masones, que se ponen en lugar de Dios, quieren crear un hombre nuevo. Esto que se llama la ingeniería social. ¿Qué proyectos tienen sobre nosotros los masones? En líneas generales, Sí. vamos a ir resumiendo, vamos a ir por... Siempre han tenido ese proyecto de ingeniería social y además, bueno, se cae por su peso. Realmente, pues todo lo que vaya contra la doctrina O católica. sea, ¿no quieren cambiar las leyes de tráfico? No. ¿No es ese su objetivo? Y las otras, pues regular. Y según. las otras quieren ir al grano. Y el caballo de batalla ha sido siempre la educación, lo hemos hecho aquí en varios programas, y la familia. Pues venga, vamos por el primero y el segundo. Venga. La educación, bueno, lo han repetido los papas hasta aburrirse. Cuidado con esto, una y otra vez. Apartad a los jóvenes de los malos maestros, en cuyo aliento se note el olor pestilente de las sectas. Ese es precisamente León XIII también, hablando de la educación de los jóvenes, porque es lo que quieren captar. Es la cantera. Es la cantera. El que se haga con los jóvenes, decía Llopis, el director general de enseñanza en la Segunda República, se ha hecho con el alma de los niños. Claro. Y necesitaban, y lo dice él, el alma de los niños. Sí, sí. Luego, claro, hay que educarles en ese nuevo patrón. Claro. Oiga, Lucifer es la luz. Lucifer es la luz, y aunque no se lo vamos a contar así de claro, sí que les vamos a decir que las obras de Lucifer son buenas. Que es lo que les están contando ya Sí, en los colegios. Sí. Porque es así. Bueno, pues esto en el siglo XIX ya empiezan. En el XX, por ejemplo, tenemos aquí en España una institución, por muchos conceptos, meritoria, pero que debajo de toda esa cobertura de excelencia, pues iba contra la Iglesia, que es la institución libre de enseñanza. Que evidentemente, cuando yo vi una vez un vídeo sobre un documental que habían hecho ellos mismos sobre el asunto, sí, todo aquí está muy bien y muy ordenado, pero aquí no se ve un cura, no se ve una capilla, no se ve ningún signo religioso. Eso estoy hablando de una escuela, vamos, de los años 20 o 30 que pasa en este colegio. Pues claro, habían sacado a Dios ya entonces, y luego ves que la institución libre de enseñanza, los profesores que allí impartían su clase, eran masones en un porcentaje altísimo y además estaban metidos en otros asuntos muy fuertes. Eran el laboratorio de la época. Claro. Como puede ser el Instituto Bartolomé de las Casas de la Carlos III en nuestros días. Exactamente lo mismo. Con su publicación y todo, ¿no? Entonces era la institución libre de enseñanza. Pero es tremendo porque pasan los años, pasan los siglos, pasan los gobiernos, la historia sigue. Y siguen con lo mismo, quieren lo mismo. O sea, no renuncian a captar el alma de los jóvenes. Para eso han combatido a la Iglesia, ese ha sido uno de los objetivos principales, ese combate contra la Iglesia, y aquí lo hemos comentado, el dejarle sin nada, absolutamente nada, ni locales, nada. Que no puedan impartir docencia. La Constitución de la Segunda República dice que no pueden impartir la enseñanza, ni dedicarse a ninguna otra actividad profesional. Hay que sacarlos de la vida pública y de la enseñanza lo primero. Hay que crear un hombre nuevo y eso se hace en la escuela. Luego, ese combate sigue, Zapatero lo tuvo clarísimo
introdujo la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ahí sigue, por cierto, porque el Partido Popular, con su mayoría absoluta, no ha tocado nada de lo que hizo él, ¿eh? Y ese sí que hizo un proyecto de ingeniería social fuertísimo, empezando por la educación, naturalmente, pero siguiendo con la memoria histórica, amplió el aborto, que ahí estamos en ese debate peculiar, ¿no? Un escándalo. Por otro lado, en fin, todo aquello se quedó consolidado, más o menos, por el gobierno posterior. Eso tiene una clara continuidad, porque yo decía que si en el siglo XX estaban a por el divorcio, que ya hoy en día, ¿quién se acuerda del divorcio? O sea, ¿quién va a criticar eso? Nada, ya no hay manera, claro, hay tantas familias rotas que como... No, y además, ¿a quién se le ocurre hacer? Fíjese, ya no se habla de la tragedia que supone un divorcio para los niños. Al principio yo me acuerdo cuando que por cierto fue un demócrata cristiano, el que lo trajo, don Íñigo Cabero, ¿no? Cuando empezaba con estas bromas, se hablaba y decía, tengan en cuenta a los niños. Y en el tema de la ingeniería social, hombre, luego vino el aborto, que claro, eso ya son palabras mayores, que cuando reivindicaban el divorcio no se les había ocurrido ni plantearlo, eso ya tiene que esperar al siglo XX bien entrado, años 70 es cuando se va implantando en todo Occidente, y ya eso es otra conquista, porque a día de hoy moverlo... Y claro, van consiguiendo etapas muy importantes. Ya. Citaba usted en uno de los programas a un personaje, yo le he leído porque es un hombre muy bien informado, Claudio Sanahúja, que él hace una divulgación muy buena, tiene muy buena información de las conexiones que tiene toda esta gente, los masones, con organizaciones internacionales, que es la manera de llegar. Yo creo que ese es otro tema del que hay que hablar. Por ejemplo, cómo se está difundiendo la ideología de género a través de estas organizaciones, promovidas por la masonería. Este es un tema que hay que tocar. Tóquelo. Porque es en lo que estamos ahora. Toque balón y meta gol. Fíjese que hace no muchos años, Mariano Rajoy presentó un recurso contra el matrimonio homosexual ante el Constitucional, ya sabiendo, yo creo perfectamente que le iban a decir que no, que se callara, lo sabía, pero era un gesto ante una parte de su electorado que al menos se suponía... Nada. Bueno, ¿cómo que no ha hecho nada? No, mucho peor. Se ha adherido a la ideología de género. Hace ya un año, en mayo de 2013, el gobierno se adhería a la lucha contra la transfobia y la homofobia. Porque ellos crean palabras. Hay que crear palabras. Si no creas la palabra, no tipificas la actitud o la conducta. Entonces, palabras nuevas completamente. ¿Qué es homofobia? Pues a lo mejor hablar como yo lo estoy haciendo o estoy empezando a hacerlo en este instante. Que es decir, que el matrimonio homosexual no es matrimonio. Claro. Pues a lo mejor esto lo puedo decir todavía ahora y no sé si con efecto retroactivo podremos ir a la cárcel. Pues podríamos acabar con graves problemas ante la justicia, ¿no? Y además se apunta no hay que descartarlo. De demócrata, se ponen una medalla. O sea, te meten a ti, te atachan de radical, integrista, no sé qué, y se ponen ellos una medalla de demócratas. Es que para eso controlan el lenguaje. Claro. Y hay que estudiar bien lo que es la manipulación del lenguaje. Lo que llama López Quintas el secuestro del lenguaje. Ese es un libro que hay que leer. ¿Cómo se hace esto? Pues hay que hacer un buen envoltorio para vender el producto, que parezca que estás transmitiendo un mensaje positivo de tolerancia, de acercamiento, de concesión. Y además, actuando a través de estos organismos internacionales, tiene una mayor autoridad, porque dice, oiga, no perdamos el tren del mundo, ¿no? Claro. ¿Qué organismos son estos? Principalísimamente Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene en marcha 2 proyectos para imponer una religión universal. Que esto tampoco sale en prensa excesivamente. Juan Claudio Sanahúja lo tiene muy denunciado, estudiadísimo, con todo detalle. Y estos 2 proyectos se llaman, uno de ellos la Carta de la Tierra y el otro es la Ética Planetaria, que ya los nombres... ¿Qué es la Carta de la Tierra? Pues es un proyecto supuestamente para preservar la ecología del mundo, pero que cuando se lee con detenimiento lo que está haciendo es plantear casi un panteísmo, y sin casi, una adoración de la Madre Tierra, lo que llaman, y por eso lo han patrocinado en los movimientos indigenistas, la Pachamama, la diosa Tierra. Eso también se ve en el cine ahora mismo, en películas como Avatar, o nuevamente cito Noé. ¿Y quién ha escrito eso de la Carta de la Tierra? El prólogo, y uno de sus principales redactores, fue Gorbachov. Y este señor, en el prólogo dice que ese documento,
que está presentando aspira a sustituir a los 10 mandamientos. Así, sin paliativos. cortarse Sí. un pelo que era un poquito calvo. No es interpretable, lo dice con estas palabras. Los 10 mandamientos. sea, Que queremos podía hacerlo que- sin decirlo, pero lo dice. Queremos que la Carta de la Tierra... ¿Y qué dice la Carta? ¿O qué? Pues que hay que crear una nueva ética, que al final lo que importa es la ecología, el respeto a la naturaleza, el respeto, que casi es veneración, ¿no?, hacia la madre tierra. Bueno, Porque dice que no somos... Pues fíjese lo que hemos avanzado, ¿no? De las tribus primitivas que adoraban al rayo, al monte. Pues por eso en Hispanoamérica les están metiendo esto del indigenismo con la búsqueda de las religiones supuestamente, que las están inventando, precolombinas, la adoración de la Pachamama, el invocar a los espíritus de los Andes y cosas por el estilo. El espíritu de los El Andes. espíritu de los Andes. Eso ha habido proclamaciones de presidentes que han ido a invocarlos, a los Andes han subido. Jo. Eso está en marcha. Y eso es complementario de otro proyecto, que es la ética planetaria. La ética planetaria. Esos son los 10 mandamientos. No, ni mucho menos. Esto es ¿Cómo que no? consensuar... Todo el mundo tiene que saber que robar es malo, matar es malo. No, ya lo ha dicho Gorbachev. Es Eso otra va a ser cosa. sustituido. La ética planetaria es el gran proyecto sincretista. Y eso significa A ver. negar o rechazar cualquier religión Ah, positiva, es decir, cualquier religión de las que hemos conocido hasta hoy y están ahí bien definidas, especialmente, naturalmente, las reveladas, y crear un consenso espiritual. ya. Lo que, claro, implica destruir todas las que existen. No digamos, como digo, el cristianismo en cabeza. Esto, ¿cómo se va a conseguir? Pues logrando ese consenso, que no es ecumenismo ni nada por el estilo, ¿eh? Es que podamos estar de acuerdo, cosa que no es posible, pues un budista, un Hare Krishna, que se los menciona, un cristiano de cualquier iglesia, de cualquier confesión, todos de acuerdo. Sí, pero para estar de acuerdo lo que tienes que vaciarte es de catolicismo, de jarequismo, pues, porque si no, tú, no estás... de momento, tienes que renegar de todos tus dogmas, Claro, de porque tu es que propia iglesia. sí, si no, no puedes estar de acuerdo. Claro. ¿Por qué no? Además dicen buscar lo común a las religiones. Dice, no. Pues mire, no hay tanto común. Aunque nos lo quieran vender así, no hay tanto común. Y siempre ahora está muy de moda aquello de que lo que nos separa es tan poco. No, mire, no es poco. Es decir, si usted coge el Evangelio y ve cuando el Señor va estableciendo los sacramentos, por ejemplo, que son los canales de la gracia, que nos han ido eliminando, bueno, en el mundo protestante prácticamente todos, en el resto ni digamos, en el mundo católico descristianizado también, han ido dejando de Pues recibirse. fíjese, si no separaran cosas que de creer que yo soy un hijo de Dios y que tengo que estar con Él eternamente, de creer eso, a creer que me voy a reencarnar en un mejillón, pues, Por ejemplo. fíjese usted la diferencia, ¿no? Es que las religiones orientales han tenido un papel fundamental porque las han traído aquí, a Occidente, las han divulgado todo lo posible y muchos excatólicos, supongo, están muy contentos con lo de la reencarnación. Con lo del mejillón. Sí. ¿A usted le gustaría ser mejillón? Es que ellos no se creen lo del mejillón, o no lo quieren pensar. Se creen que van a vivir una vida de película en la próxima. Lo van a pasar bomba. Siendo mejillón. Claro, eso es lo que yo le he dicho a alguno. Tú sabes que te tocará quizás ser una rata, según cómo te hayas portado. Bueno, oiga, casi es preferible ser rata a ser mejillón. porque Más divertido lo de la rata, ser quizás. mejillón con pelos. Es ahí, aburridísimo, ¿no? además estás pegado debajo a del una agua, piedra, y claro. tal, muy húmedo. Lo del mejillón está muy húmedo. Y muy tedioso, cierto. Muy tedioso, ¿no? Pues te puede tocar eso. Ser mejillón pegado a una roca ahí. Es más, los que de verdad se lo creen, la reencarnación de toda la vida, lo ven como un terrible castigo, una prueba durísima que tienen que ir superando una y otra vez hasta que se vayan purificando. Bueno, pues eso ha venido de Oriente, lo han traído. Eso sería un modelo de Ya. sincretismo, ¿no? Y los proyectos de planificación familiar, que estos también son de la La ideología de género, ideología de género, ¿no? claro. Esa ya la han adoptado como hoja de ruta. Primero, Naciones Unidas hace bastantes años y lo tienen firmado con esas palabras. Eso lo han ido adoptando aquí, la Unión Europea, por supuesto. En España todos, porque esta brecha la abrió Zapatero, pero a día de hoy el Partido Popular la sigue. La propia alcaldesa de Madrid, ante el Día del Orgullo Gay, ha hecho unas manifestaciones muy Está a favor. encantada, está encantada. Es más, que hay que luchar contra los últimos reductos de discriminación Claro que sí. en esa supuesta equiparación. Esto es ideología de género. En Galicia ya a los niños se les empieza a meter esto en la escuela, una Sí, autonomía gobernada Sí. por el Partido Popular. O sea, la ideología de género que era rechazable, Pero eso es el mal menor.
Que no lo es, ese es el grave. Eso lo venden como el mal menor. No se preocupe usted porque va a venir gente peor, que no sé qué. Ah, bueno, claro, si nos ponemos así, pero es que usted está pasando por todas las orcas caudinas, porque al final resulta que si van a imponer una sociedad demencial completamente, donde el matrimonio sea cualquier unión humana de dos o más personas, porque estamos abiertos a que sean más, O uno con la farola de su casa. o por qué no, ¿Por qué no? Oiga, si uno le quiere mucho a la farola de su barrio, o con ¿por un qué no se va a animalito inocente. ¿por qué no se va a casar uno con la farola de su casa? La familia es cualquier cosa que nosotros digamos a partir de hoy. Pues no, mire, la familia es una cosa muy concreta. Pero cuando uno estudia, como lo ha hecho Sanauja, los documentos de Naciones Unidas... Noticias, yo creo que se llama... Noticias globales. Noticias globales. Se lo digo porque Ese es el observatorio que él tiene. poniendo en Google noticias globales Te viene lo que él va soltando. y tiene una información Bueno, buenísima. como que no hace otra cosa. Está con la lupa puesta en lo que hacen este organismo. Yo creo que tiene informaciones dentro, informadores de dentro, porque si no, no es... Pero es que aparte es de los pocos que se molestan leer lo que van redactando y firmando. Porque no lo lee nadie ni menos publicarlo. Y tiene 2 libros básicos. Poder global, religión universal. Que ya el título te anuncia lo de lo que va. Poder global sería las Naciones Unidas como un poder, un gobierno mundial único, con una religión universal, sincretista, a la que servirán estos 2 proyectos en marcha. La ética planetaria y la Carta de la Tierra. Por ahí vamos. De hecho, socialmente ya muchos de esos postulados están muy introducidos. Completamente. Muy introducidos. Es decir, El sincretismo. el sincretismo... Eso me lleva a pensar en lo que han denunciado los últimos papas más de una vez. Y era de las denuncias más fuertes. La qué se dictadura refiere? del relativismo. Ah, claro. Porque si relativizamos todo, incluyendo los principios morales, éticos, religiosos, etcétera, Nada es verdad. todo es cuestionable. Todo es Mi cuestión. verdad y su verdad. Hay 80.000 verdades, las que sean, y no es verdad, hay una sola. Eso por un lado. Claro, si nada es verdad, puedo renunciar a lo mío. Claro, además, ¿por qué voy a obstinarme yo en defender cualquier principio? Con lo cual, buen rollito, Buenismo, buenismo. relativismo en vena. Que eso, como digo, nos lleva en esta dirección. Les es utilísimo el relativismo. Por eso los papas han insistido en esto tanto. Y lo han llamado dictadura. Porque esa dictadura lo Sí, es. porque aparentemente lo de el buen rollito dice, no, pues si esto es para llevarnos bien. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando no hay normas, alguien la dicta. Porque sin normas no se puede funcionar. Claro. Y entonces, claro, ahí viene el... Y el día que un profesor, como le pasó a don Aquilino Polaino, dice que lo de la homosexualidad se podría tratar como una patología, lo quieren meter en la cárcel. Y llegaremos mucho más lejos en ese camino, que está empezando. Y en cuanto a los derechos humanos que Naciones Unidas se supone que defienden, cosa que no hacen, porque el de la vida desde luego no, en absoluto. Hay solo un tratado que Sanauja tiene muy analizado, el Tratado de los Comités, firmado en Ginebra en 2001, que son los Comités de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que contiene un párrafo verdaderamente explosivo, que como no lo conoce nadie... A saber, sí. A saber, hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos, deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad de los hijos menores. Así de claro. O sea, que a mi hijo me lo educa el alcalde del pueblo, que es una bestia parda, pero es alcalde. A su hijo, por otro lado. Me lo educa moralmente. Y si su hijo menor quiere tener relaciones sexuales o está siendo abusado, porque la pederastia se va a legalizar... Depende de como lo que nos diga estudiamos. el señor alcalde. Depende. Hablan de que es un fin deseable la reducción de los abortos, que lo es, pero no es el fin deseable. El fin deseable es que no haya. Si además Y ya es está. mentira, si es que no reduce Además nada. no reducen, pero es que aunque lo redujeran, que no es así, hoy por hoy desde luego no, y llevan 2 años, O sea que hablamos de unos 200.000 niños asesinados en ese tiempo. Es como si en la Alemania nazi un grupo político, el que fuera, dijera, hay que reducir el exterminio de los judíos. Están matando a demasiados judíos. Sí. No, Hombre, no, algunos no tienen que funcionar más que un horno crematorio. Sí, no no tantos. No tantos que... Vamos a dejar Auschwitz, por ejemplo. Eso es. ¿Qué legitimidad moral tendrían ante la historia esas personas? Una vida humana vale más que todos los partidos políticos juntos. Y que todo el Parlamento y que todas las instituciones del Estado. Pues esa es la línea divisoria, y ya que hablamos de esto, yo siempre digo que esto nos está, iba a decir nos iba, pero no, nos está pasando factura. Sí, porque además Julián Marías decía una cosa, que el aborto es algo
Es decir, mata niños y mata Familias. el alma de la gente, ¿eh? Porque una vez que tú tragas con eso, ya tragas con lo que... A ver qué vas a defender, qué derecho humano vas a defender si la vida no. ¿Qué es lo más sagrado? ¿La vida humana? Pues vamos a por él. Y ahora ya, ¿qué van a defender Y de ustedes? hecho, una de las instituciones, UNICEF, Bueno, bajo la apariencia de la defensa de los niños, pues aborto libre. Campañas de aborto y de esterilización masiva en el tercer mundo, que es por lo que el Vaticano le retira la subvención hace ya muchos años. A mí me tienen denunciado como el que denunció a la UNICEF, porque claro, la agencia de los niños. La agencia de los niños hay que ver con calma lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Hay que verlo. Pero bueno, es que esto también es bueno que la gente tome conciencia de que hay que empezar a ver qué es lo que hay debajo de los disfraces en las organizaciones internacionales, en los partidos políticos, porque esto prácticamente estamos hablando de un consenso que es universal. O sea, prácticamente. O sea, defender la vida de verdad o defender la familia de verdad, ¿quién lo hace? ¿Qué porcentaje de la población? Quiero decir, de los que están en política. ¿Qué porcentaje de la clase política? De los partidos parlamentarios, actualmente, de los partidos que tienen representación en el Parlamento, ninguno. Son todos abortistas. Ninguno. Y a nivel de Europa estamos igual. Sí, hay en Hungría, ¿no? Hungría está sola, claro. Por eso la quisieron sancionar. Exacto. Y cuando hizo una constitución pro vida hace 3 años, la comisaria europea Reding decía que había que sancionarles porque no defendían valores europeos. Bueno, pues ya se ve que estos señores que se reúnen tan en secreto... Que nos han cambiado la sociedad, porque digo, no es que estén cambiándola, la han cambiado ya. Quieren dar más pasos aún. Estamos llegando casi, yo diría, que a un límite. Y la ideología de género, por más que me pueda costar una denuncia, es ya el límite. O sea, si la familia es eso, si la moral sexual se reduce a eso, al puro deseo físico, con quien sea y como sea, en las condiciones que sea, que se abrirá la puerta a la pederastia, por cierto. Eso yo lo digo aquí porque va a venir. Ya estamos hablando de ello. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué vamos a defender? Pues no nos queda nada, no nos queda ni tiempo. No nos queda ni tiempo en el programa porque se nos han acabado los minutos. Así es que, don Alberto, muchísimas gracias por su colaboración, por sus brillantes intervenciones, por todo lo que nos ha contado, por la valentía por contarlo, porque hay gente que esto sí lo sabe, pero se lo calla. No vaya a ser que esto... creemos que tenemos que contarlo y lo contamos. Así es que muchas gracias por su claridad, por su valentía, por su disposición. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, queridos telespectadores, por estar con nosotros y decirles que, naturalmente, nos vamos a poner a trabajar mientras tengamos fuerzas. ¿Para qué? Para que dentro de poco les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.